Dios les bendiga, soy el pastor Gilberto Gutiérrez de la Iglesia Bautista de México DF. Me da mucho gusto saludarlos en este viernes 15 de septiembre de 2017. Seguimos ahora con el Salmo 122, segunda parte. Le hemos llamado a esta serie de devocionales la bienaventuranza de ser parte del reino de Cristo. Oración por la paz de Jerusalén, cántico gradual de David, así dice en el título en la Biblia. Como dijimos ayer, este salmo nos remite con conceptos que debemos interpretar a la luz del Nuevo Testamento. La casa de Jehová y Jerusalén, que representaban en aquella época la magnífica presencia de Dios, para nosotros significan el reino de Cristo. No se trata de un edificio, no de una ciudad, sino de la presencia misma de Dios en su comunidad, en su iglesia. El reino es el espacio-tiempo espiritual donde una comunidad de cristianos hace la voluntad de Dios en la tierra como se hace la voluntad de Dios en el cielo. Es el reino de Cristo, como Jerusalén y el templo del Antiguo Testamento, donde el Señor se manifiesta, redención, transformación y bendición para los seres humanos, reparte por todas partes. Encontremos algunas otras cosas que constituyen la bienaventuranza de ser parte del reino de Cristo. Esta viene siendo la primera enseñanza de hoy, pero es la tercera de la serie, la identidad de su reino. ¿Qué es la bienaventuranza de ser parte del reino de Cristo? Número uno, la identidad de nuestra persona. Les explico. Versículo 3 dice así: Jerusalén, que se ha edificado como una ciudad que está bien unida entre sí. Evidentemente esta declaración, en la actualidad, es lo más opuesto que puede ser de la realidad en cuanto a la ciudad física, geográfica se refiere. El día de hoy la ciudad de Jerusalén está dividida entre las religiones del mundo. Ahí hay católicos, musulmanes, judíos, que rentan lugares, que rentan guías de turista para enseñarnos a los que van allá a descubrir dónde estuvo el Señor, dónde caminó por las calles, los montes, etcétera, etcétera. Pero esto que dice una ciudad que está bien unida entre sí no se manifiesta el día de hoy, sino que está dividido. Todos estos tipos de personas, católicos, musulmanes, judíos y otros evangélicos y algunos no evangélicos, convergen ahí mismo. Así que se hace necesaria una aplicación espiritual para nuestro tiempo. Como ya hemos dicho, se trata del reino de Cristo. He aquí la única experiencia que nos hace uno a los discípulos del Señor, el reino de Cristo. Ahí sí hay identidad en el reino de Cristo. Ahí sí estamos unidos. Ahí sí somos uno. No importa el lugar geográfico del planeta. No importa si es allá en Israel, Jerusalén, no importa si es en Chalchihuitán, Chiapas, no importa si es en Arizona o si es en Toronto o si es yo que sé, en Toledo, España, donde estemos. Si somos cristianos, si hemos creído en Jesucristo y lo hacemos el Rey de nuestra vida, ahí está el reino de Cristo. Ahí está la ciudad santa. Ahí está el templo santo de Dios. Porque estos lugares, estas edificaciones en el Antiguo Testamento eran reales, por supuesto, materiales, pero representaban algo maravilloso, la presencia de Dios. Y ahora esa presencia de Dios, su reino, está en todos aquellos que hemos creído en Cristo. La competencia de la que ya hablamos y la pertenencia de la que ya hablamos nos dan la identidad de pueblo. Por eso en ocasiones, aunque no conozcamos a alguien, de pronto nos identificamos con él y descubrimos que somos cristianos los dos y nos unimos como si nos conociéramos de toda la vida. Le ha pasado a usted eso varias veces, estoy seguro, si es cristiano, porque tenemos identidad de rebaño, de familia, de nación santa. Aunque no nos conozcamos previamente, nos identificamos a algo, sentimos que el otro también tiene. Nos preguntamos y terminamos siendo hermanos, insisto, como si nos conociéramos de toda la vida, aunque nos acabamos de ver por primera vez. Y eso sucede cuando conocemos a alguien en nuestro país o fuera de nuestro país, porque somos el reino de Cristo que nos da identidad. He aquí otra bienaventuranza de ser parte del reino de Cristo, la revelación de su verdad. Dice el versículo 4: y allá subieron las tribus de Jerusalén, perdón, las tribus de Jehová, conforme al testimonio dado a Israel, para alabar el nombre de Jehová. Es el versículo 4 del Salmo 122. Como estudiamos durante 22 días el Salmo 119, recuerda, hace poquito, la palabra de Dios nos revela su verdad, sus juicios, sus enseñanzas, su voluntad, sus principios y valores para vivir, y como dice este Salmo, sus testimonios. Él se nos revela, se nos da a conocer y nos muestra su voluntad. Estamos hablando de teología sana.
estamos hablando de saber la voluntad de Dios. Ser parte del reino de Dios es ser culto, es disfrutar de talleres de capacitación para vivir, es adquirir conocimiento de historia, de ciencia, de gramática, de lingüística, de arte, de todo tipo de cultura. Aprendemos hasta chistes cuando estamos reunidos como iglesia, porque los predicadores regularmente ponemos ilustraciones y algunas ilustraciones son graciosas y nos reímos y parecen chistes, ¿no es cierto? Pero todo este conocimiento, toda esta experiencia que tenemos en una iglesia, todo este tipo de cultura, exalta específicamente a Dios y su mensaje. Es decir, que su enseñanza principal es responder a dos preguntas. La enseñanza en el reino de Cristo, en la iglesia de Cristo, es responder dos preguntas. ¿Quién es Dios y qué quiere? Y lo que aprendemos es un conocimiento veraz, bien fundamentado, y nos salva por ese conocimiento, pues nos permite relacionarnos con el Señor. Como decía Juan, muchas cosas hizo Jesús y no cabrían ni en todos los libros del mundo, pero estas cosas se han escrito para que creáis que Jesús es el Cristo y para que creyendo tengáis vida en su nombre. Cuando conocemos la verdad de Dios, cuando experimentamos la revelación de Dios, entonces le conocemos mejor y podemos ser salvos. El mejor ejemplo que encuentro para ilustrarles estas dos bienaventuranzas es la experiencia de desafío que en cierta ocasión vivió el pueblo de Israel al enfrentar a los filisteos. Les cuento, ahí estaban frente a frente israelitas contra filisteos. Los primeros, los israelitas, eran una nación de pastores de ovejas, agricultores, que no sabían manejar los metales ni tenían grandes conocimientos de milicia. Los segundos eran los expertos fabricantes de espadas y otras armas de guerra. Experimentados guerreros y, por si fuera poco, una raza de gigantes, es decir, una estirpe de gente descomunalmente grande, los filisteos. Durante 40 días nadie inició la guerra, porque un tal Goliat, de casi 3 metros de estatura, con una espada, armadura, una enorme lanza y un y un escudero como ayudante, desafiaban a una lucha cuerpo a cuerpo como con un solo soldado israelita. Le decían, no, ¿para qué peleamos todos? Que venga uno solo, su campeón, mándenme a su campeón, que me enfrente, decía. Ni el guapo, alto y distinguido Saúl, el rey Saúl de Israel, se atrevía a responder el reto. De pronto, llega un jovencito, un cuidador de ovejas, un adolescente que había sido mandado por su padre a llevar comida a sus hermanos, y se entera de lo que está aconteciendo, el hijo de Isaí. Permítanme anticipar el final para luego concentrarnos en las bases de la victoria. Este muchacho, no mayor de 17 años, desprecia el usar la armadura del rey Saúl, pues no le quedaba y ni siquiera podía caminar con ella cuando se la puso, porque se lo ofreció Saúl. Y con una honda y una sola piedra, derrumba al gigantón, y después con su propia espada, la del gigantón, la de Goliat, le corta la cabeza. Ese día fue una gran victoria para el pueblo de Dios. Pero regresemos al desafío. ¿Qué hizo que aquel muchacho inexperto en la milicia derrotara al campeón de todo un pueblo e hiciera correr a todo un ejército de gigantes? La respuesta es obvia. El salmo que estamos leyendo nos habla de eso. La bienaventuranza de la identidad de pueblo y la revelación de su verdad. Les leo dos pasajes que nos hablan de ello para demostrarlo. Dice así, primer libro de Samuel, capítulo 17, versículo 26. Entonces David habló a los que estaban junto a él diciendo, ¿qué harán al hombre que venciere a este filisteo y quitare el oprobio de Israel? Porque, aquí está la clave, ¿quién es este filisteo incircunciso para que provoque a los escuadrones del Dios viviente? Podemos decir que era valiente, que tenía fe y no lo dudo. Pero una cosa expresa esta palabra que él pronunció, tenía identidad. ¿Quién es este? Dijo, ¿quién es este? Porque yo soy hijo del rey, yo soy parte de un pueblo glorioso. ¿Y este quién es? Se sabía parte del pueblo de Dios, estaba seguro de su pertenencia y su identidad estaba bien fundamentada. Goliat solo se sabía parte de un pueblo de guerreros, pero David experimentó la bienaventuranza de la identidad de pueblo, pero una identidad más allá de lo terrenal, se sabía parte de un reino trascendente. Después, cuando finalmente enfrenta a Goliat en su diálogo con este gigantón, le dijo estas palabras. Entonces dijo David al filisteo, tú vienes a mí con espada y lanza y jabalina, mas yo vengo a ti en el nombre de Jehová de los ejércitos, el Dios de los escuadrones de Israel, a quien tú has provocado.
Jehová te entregará hoy en mi mano, y yo te venceré y te cortaré la cabeza, y daré hoy los cuerpos de los filisteos a las aves del cielo y a las bestias de la tierra. Y toda la tierra sabrá que hay Dios en Israel, y sabrá toda esta congregación que Jehová no salva con espada y con lanza, porque de Jehová es la batalla, y él os entregará en nuestras manos. Primero de Samuel, capítulo 17. Sabía quién era Dios. Capítulo 17, versículos 45 al 47. David sabía quién era Dios, lo conocía y estaba seguro que le daría la victoria. Experimentó la bienaventuranza de la revelación de Dios y conocía la verdad, mientras que Goliat era un ignorante idólatra que no tenía el privilegio de saber cosa alguna del verdadero Dios. Hermano y amigo, ahora mismo podemos estar enfrentando desafíos, luchas y problemas típicos de la raza humana, porque este mundo pecador y donde todos somos pecadores nos tiene en derrota, y usted y yo podemos experimentar diferentes circunstancias difíciles en nuestra vida. Pero Dios tiene una respuesta para nosotros. Dios nos ofrece salvación y usted y yo podemos tomar una decisión al respecto. La bienaventuranza de ser parte del reino de Cristo, identidad de pueblo y revelación de su verdad. Estas dos cosas nos ayudan a vencer y a seguir adelante. Triunfemos, venzamos a nuestros gigantes, porque usted y yo también podemos, porque experimentamos la bienaventuranza de ser parte de un pueblo y experimentamos la bienaventuranza de conocer la verdad de Dios. Espero que esto sea útil para usted y me encantaría encontrarlo el día de mañana. Hasta pronto.